Muy buen día. Seguimos con la unidad 3, Introducción a la térmica. Vamos con nuestro último ejemplo. Tenemos nuestro formulario. Vamos al ejemplo número 7. Considere un termo como un recipiente de forma cilíndrica, con un radio interno de 4 centímetros, un radio externo de 5 centímetros y una longitud de 25 centímetros. El vacío no es perfecto y el aire remanente tiene una conductividad térmica de 0,01 vatios sobre metro por grado Celsius. Se vierte en el termo 1 litro de café caliente a 90 grados Celsius. La pared externa permanece a la temperatura ambiente de 20 grados Celsius. En tales condiciones, calcular a. La rapidez de flujo radial de calor del termo. B. El tiempo que tarda el café en enfriarse hasta 50 grados Celsius. Considere que el café tiene la misma densidad y el mismo calor específico que el agua. Expansión térmica, cambio de fase o conducción. Fíjense que acá nos están dando la conductividad térmica del aire. Aquí, eso es un dato de conducción. Por lo tanto, y también nos están preguntando por acá, en la parte A, la rapidez de flujo radial, ya voy a explicar por qué, del calor, de calor. Rapidez de flujo de calor, eso es H, ¿no? Entonces, esto es conducción. Dos formas de uno identificar el tipo de ejercicio. ¿Qué nos piden calcular? Nos piden calcular en la parte A la rapidez de flujo de calor, eso es H, rapidez de flujo de calor. Y en la parte B nos piden calcular un tiempo. ¿Qué tiempo tarda en enfriarse el café hasta una temperatura de 50 grados Celsius? ¿Qué datos tenemos? Vamos a ver. En cuanto al termo, sabemos que tiene un radio interno de 4 centímetros, radio interno de 4 centímetros, radio externo de 5 centímetros y una longitud de 25 centímetros. Con respecto al café, tenemos su volumen, porque nos dicen que vierten en el termo 1 litro de café. Tenemos la temperatura inicial del café, 90 grados Celsius, y tenemos la temperatura final en la parte B, temperatura final de 50 grados Celsius. También hay que considerar esto que dice aquí. Vamos a considerar que el café tiene la misma densidad y el mismo calor específico del agua. Es decir, cuando necesitemos densidad o calor específico del café, el que vamos a utilizar es el del agua. Eso es importante saberlo. ¿Qué otras cosas conocemos del sistema? Que la conductividad térmica del aire es de 0,01 vatios por metros por grado Celsius y que la temperatura del ambiente, es de 20 grados Celsius. Es decir, la temperatura del ambiente es lo que está en la pared externa del termo. Vamos a ver entonces. Imaginemos que este es el termo visto desde arriba, un termo que dicen que tiene forma cilíndrica, por lo tanto lo que vemos es un área circular y el calor sale de manera radial. Eso es lo que decía en la pregunta A. Calcular el flujo de calor, el flujo radial de calor. Entonces, dentro del termo, el café, este cursor, el café dentro del termo está a 90 grados Celsius y la temperatura externa es de 20 grados Celsius. Por lo tanto, el flujo de calor es de mayor temperatura a menor temperatura. Eso debemos estar claros. Mis dos ecuaciones, con esta y esta, son las únicas dos ecuaciones que tenemos en conducción. En la primera nos piden H. Podemos calcularla por aquí o podemos calcularla por aquí, pero no tenemos tiempo. De hecho, eso es lo que nos piden en la segunda parte. Tenemos la conductividad del aire, tenemos el área lo podríamos calcular, no la tenemos, pero la podemos calcular. Esta área no es el área del círculo,
es el área que atraviesa el flujo de calor, es decir, toda esta área que está aquí. Ya vamos a ver cómo la calculamos. Tenemos la variación de temperatura porque conocemos la temperatura del café, la temperatura fuera, la temperatura del ambiente, y podemos calcular esta longitud, es decir, la longitud que atraviesa el flujo de calor, porque tenemos el radio interno y el radio externo. Entonces por aquí vamos a calcular la parte A. Bien, y por acá vamos a calcular el tiempo, porque ya vamos a tener H, que lo vamos a calcular de la parte A. Tendríamos que calcular esta cantidad de calor. Esa cantidad de calor es ¿qué está haciendo el café? Sí, acuérdense que la parte B nos piden que el café pase a una temperatura de 50 grados Celsius. ¿De qué es lo que está haciendo el café? Cambiando de temperatura de 90 grados Celsius a 50 grados Celsius. Y para un cambio de temperatura, la cantidad de calor Q tiene una ecuación específica. Esa es la que vamos a usar en ese momento. Entonces vamos con la parte A. Esta es la ecuación que vamos a usar en la parte A. Tenemos la conductividad del aire. El área transversal tenemos que calcularla. La variación de temperatura entre la interna y la externa, la mayor menos la menor, que es como va el flujo de calor. El flujo de calor va hacia afuera porque esta es temperatura mayor que la que está en el ambiente. Y tenemos que calcular la longitud del espesor. Vamos primero con el área transversal. ¿Cómo calculamos el área transversal? ¿Qué recomiendo yo? Imagínate un cilindro. Tú tienes un cilindro, imagínate que tú lo picas. Picas el cilindro por acá, por ejemplo, y lo abres, lo estiras. Cuando tú abres ese cilindro se forma un rectángulo. Entonces la forma más fácil de conseguir el área transversal, acuérdense que el área transversal es el área que está atravesando el flujo de calor. La forma más fácil para mí de calcular el área transversal de un cilindro es picar el cilindro, imaginar que estás picando el cilindro y lo estiras, lo abres. O sea, lo picas y lo abres. Cuando tú haces eso, se forma un rectángulo. ¿Qué tiene ese rectángulo? Su base es 2pi por r, en este caso el radio interno, ¿no? ¿Por qué 2pi por r? ¿De dónde sale eso? ¿Cuál es esta longitud? Eso se llama longitud de arco. ¿Y cómo se calcula la longitud de arco? El ángulo, que como es completo es 2pi por el radio. Y ese es el radio interno. Entonces por eso es que esta longitud, que es la longitud de arco, todo esto es 2pi por el radio interno. ¿Y cuál es la L? Acuérdense que lo estamos abriendo. La L sería la longitud del termo, la altura que tiene el termo. De esa manera yo puedo calcular el área transversal, multiplicando porque es un rectángulo, por lo tanto es base por altura. Base por altura. Nosotros, eso por este lado. Del otro lado, la longitud del espesor. ¿Cuál es el espesor de la pared que tiene que atravesar el flujo de calor? Tengo el radio externo y tengo el radio interno. Entonces, si yo resto esos dos radios, yo puedo obtener este espesor, que es lo que atraviesa el flujo de calor. Entonces, la longitud del espesor es radio externo menos radio interno. Vamos a hacer esos cálculos. Sustituimos. Estamos pendientes de las unidades. 2pi por el radio interno es 4 centímetros, hay que pasarlo a metro. Lo dividimos entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque un metro es igual a 100 centímetros. Por la longitud del termo, que nos dice que son 25 centímetros, 10 centímetros, lo pasamos a metro. Y esto nos da 6,283 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Ya tenemos el área transversal. Ahora vamos a calcular la longitud del espesor. La longitud del espesor es radio externo, 5 centímetros menos 4 centímetros. Eso da, pasado a metros, por supuesto, eso da, ¿por qué por supuesto? Porque sistema internacional, 0,01 metros. Una vez que calculamos eso, entonces podemos usar nuestra ecuación, cambiar los valores para entonces hacer el cálculo de H, que es lo primero que nos pregunta. Conductividad térmica del aire. Esto es el área transversal, lo que nos dio acá. Arriba va la variación de temperatura, es decir, pasa de 90 grados Celsius a 20 grados Celsius. Y abajo va la longitud del espesor que nos dio 0,01 metros. Eso nos da
nos dice, al calcular eso, que el flujo de calor en este sistema es de 4,398 vatios. Esta es la unidad del flujo de calor, porque esto es cantidad de calor por unidad de tiempo. Y eso, Joule sobre segundo, es vatio. Vamos a la parte B ahora. En la parte B dijimos que íbamos a calcular con esta ecuación, H igual a Q por T. Ya calculamos H, por lo tanto despejamos tiempo. El tiempo sería cantidad de calor entre H. La cantidad de calor no la conocemos. Acabamos de calcular H, ya la sabemos, pero la cantidad de calor no la conocemos. Hace un rato comenté que ¿cómo vamos a calcular la cantidad de calor? Recuerda que lo que vimos en los ejemplos 3, 4 y 5, la cantidad de calor o el sistema cambia de fase o cambia de temperatura. Dependiendo de lo que haga, tendremos una ecuación. Entonces, como aquí lo que está haciendo es pasar de 90 grados Celsius a 50 grados Celsius, él lo que está haciendo es un cambio de temperatura. Por lo tanto, la ecuación de la cantidad de calor es masa por calor específico del agua por la variación de la temperatura. Nosotros no conocemos la masa de café, pero conocemos el volumen del café. Por lo tanto, utilizamos la ecuación de la densidad. Recordamos que densidad es volumen entre masa, para poder calcular esa masa de café, pero hay que hacer unas conversiones antes, porque el volumen de café nos dice que es 1 litro, por lo tanto hay que pasarlo a metros cúbicos. 1 litro son 10 a la menos 3 metros cúbicos, y el calor específico del agua, que es 1 caloría sobre gramos por grado Celsius, hay que pasarlo también a Joule sobre kilogramos por grado Celsius. La temperatura se puede dejar en grados Celsius. Una vez que hacemos esas conversiones, entonces calculamos la masa de café. La densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen que acabamos de hacer la conversión. Eso nos da una masa de café de 1 kilogramo. Calculamos la cantidad de calor. La masa de café, 1 kilogramo, el calor específico, lo que nos dio la conversión del calor específico del agua, y la variación de temperatura. El café está pasando de 90 grados Celsius a 50 grados Celsius. Eso nos da una cantidad de calor de 167.440 Joule. Esa cantidad de calor era la que necesitábamos para poder calcular el tiempo. Ya H la habíamos calculado en la parte A. Entonces vamos a aplicar esa ecuación, sustituir los valores, valor de Q, valor de H, y eso nos dice que el tiempo que necesita el café para enfriarse, para pasar de 90 grados Celsius a 50 grados Celsius, es de 38.071,851 segundos. Así concluimos los ejemplos de la unidad número 3, Introducción a la térmica.